Estamos en la epístola de Corintios. Y qué interesante es la epístola de Corintios, ¿sí? Nos muestra que en las iglesias del Señor hay problemas. Y pensaba yo en la medida en que voy estudiando la epístola, me doy cuenta de algo importante, interesante. A veces uno como pastor es como un papá que tiene niños pequeños. Y los que somos papás sabemos que es así, que uno quisiera tener a sus hijos pequeños, especialmente los pequeños, ¿no? Como una especie de burbuja a veces, ¿no? Donde estuvieran en un lugar, en un mundo ideal donde no hubieran problemas, nadie los contraríe, se sientan cómodos, felices, que todo sea risas. Pero ¿saben una cosa? Así no se puede vivir la vida. Así nunca una persona va a madurar. Gran mal le hacen los padres a los hijos cuando en la medida en que van creciendo los siguen sobreprotegiendo y queriendo tapar con un dedo todo lo que sucede alrededor de ellos. Por eso esas personas cuando crecen, y me ha tocado ver muchos casos de eso como pastor, son incapaces de enfrentarse a la vida. Muchas personas que han sido sobreprotegidas, no todas, terminan refugiándose en cosas como el alcohol o las drogas. ¿Sí? Simplemente no son capaces de afrontar las cosas como son. ¿Y saben una cosa? La epístola a los Corintios nos abre los ojos a los cristianos. Y por eso decía que los pastores a veces somos como los papás de niños pequeños. Porque cuando amamos a la iglesia y la amamos como pastores, no queremos que los hermanos, queremos a veces que los hermanos estén como una burbuja. Decir que en una iglesia donde se predica la palabra, todo el mundo es contento, todo el mundo es feliz, todo el mundo sirve, que todas las personas tienen la mejor actitud y que nunca van a haber pecados. Y saben una cosa, eso no es real. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor es bendita y es redimida y es santa, pero todavía está militante en la tierra. Alguien decía una vez, nunca se me olvidó, un predicador pentecostal, eso yo lo tomo del pentecostalismo. Decía, la iglesia de Cristo es una novia. ¿Y cómo se visten las novias? ¿Cómo? De blanco, ¿no es cierto? Creo que el día en que las mujeres mejor se visten son el día de su matrimonio, de su casorio, ¿no? De blanco. Pero decía, la novia de Cristo está vestida de blanco o está vestida de novia con esas telas delicadas y finas, pero tiene botas militares. Porque somos una iglesia que todavía tiene que luchar en esta vida. Tiene que luchar con el pecado propio y el pecado de otros. Quisiéramos muchas veces aislarnos. Hay gente que le fascinaría simplemente venir a la iglesia y sentarse e irse y no saber nada de nadie. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Ni esa va a ser esta congregación. Esta iglesia es una iglesia donde si estamos estudiando la palabra, debemos de estar dispuestos a llevar, como dice la Biblia, las cargas los unos de los otros. Y no estás en el lugar equivocado, como dice el comercial. ¿Entienden, hermanos? Amén. Bueno, si no les guste, amén. Porque es la verdad. Y por eso me parece tan importante que Corintios lo conozcamos, ¿sí? A mí me fascina, la palabra no es hipócrita, no está vendiendo nada. Dios no vende nada, ¿no? O sea, si quisiera vender una religión, no pondría cosas como Corintios. Eso se eliminaría. Eso da mal aspecto, una iglesia donde hay tremendos problemas. No, queremos que la gente venga, necesitamos que la gente vea cosas lindas. Y sí, la Biblia describe pasajes tan maravillosos como allá en Hechos 4 que dice que todos eran de una misma mente y de un mismo parecer, de un mismo corazón. Y que todos vendían sus cosas y se ayudaban, maravilloso. Pero también después nos va a decir en Corintios que algunos de ellos hasta usaban la Santa Cena para marcar divisiones y ponerse unos por encima de otros. Entonces, hermanos amados, por eso necesito que esta iglesia, que necesitamos que madure, escuche atentamente la enseñanza de la epístola de los Corintios. No se pierda una sola enseñanza. Acuérdense que el domingo es el día del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Versículos 1 al 5. Bien, Primera de Corintios 2, 1 al 5, esto lo dije antes de empezar para que lo sepan. Primera de Corintios 2, 1 al 5. ¿Listo? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5, en un coro bien bonito, hermanos. Léanlo ahora. ¿Por qué no lo leemos una vez más, hermanos? Leámoslo. Es imposible que un verdadero cristiano no anhele con todo su corazón que muchas personas que están a su alrededor sean salvas. Escúcheme, es imposible que alguien que se diga ser cristiano no esté preocupado en alguna medida, aunque a veces yo sé que eso trata de ser opacado por la carne, de ganar a otros para Cristo. Y es imposible que un verdadero cristiano viva una vida pecaminosa, egoísta, y esté tranquilo, porque sabe que eso también afecta su testimonio a los demás. Obviamente lo primero que nos preocupa es la gloria de Dios. Deshonramos a Dios con eso, pero también nos preocupa el hecho de que hemos sido puestos en esta tierra como testigos. A veces la gente pregunta por el ministerio evangelístico. Y yo digo, el ministerio evangelístico somos todos. O debe serlo. Yo sé que hay gente que no abre su boca para nada. Pero hermanos, todos debemos testificar. Y me parece que es importante este pasaje y lo quiero exponer de esa manera porque veo a Pablo mostrándonos claramente a los cristianos que amamos al Señor y que queremos testificar de Cristo a otros la forma. 3 cosas veo allí. Primero que todo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y tercero, ¿cuál debe ser nuestro propósito cuando testificamos a otros de Cristo? Sí, hay mucha gente que intenta de llegar a otros y de que como que estén mejor y como que crean en Dios, pero hay una manera acertada de acercarse a los demás para darles testimonio acerca de Cristo. Es muy importante eso. Eso lo vamos a ver en este pasaje. ¿Por qué Pablo llega a este punto, a hablarle a los corintios acerca de cómo él, poniéndose como ejemplo, les dio testimonio a ellos? ¿Sí? Haciendo, digamos así, lo podemos ver allí, lo podemos intuir. Está allí implícito el hecho de que él hace un contraste por el contexto de lo que viene hablando entre la forma en que él se llegó a ellos para testificarles y la forma en que aquellos filósofos, entre comillas, que estaban en la iglesia, que se la tiraban de predicadores, que estaban haciendo divisiones, les presentaban un evangelio adulterado, ciertamente con ciertos asuntos, ciertas cosas bíblicas, ciertas verdaderas, pero mezclado con filosofía. Esa filosofía que a ellos tanto les gustaba, que estaba a su alrededor dentro de su cultura griega. Así que lo que Pablo hoy nos va a enseñar, lo que nos quiere mostrar el tema de hoy, es, y yo lo puse en estas palabras: los cristianos no hemos sido salvados por el carisma o la elocuencia de un hombre, sino por el contundente mensaje del evangelio cuando éste nos ha sido bien enseñado. Se lo repito, los cristianos no hemos sido salvados por el carisma o la elocuencia de un hombre, sino por el contundente mensaje del evangelio cuando éste ha sido bien enseñado. ¿Sí? Pablo lo que les va a decir, palabras más, palabras menos, es decirles: mire, acuérdense cómo yo les llevé el evangelio y cómo Dios usó eso para salvarlos. Y lo hice con un propósito, y es que ustedes no confíen en los hombres, ni en su elocuencia, ni en sus ideologías, ni en sus filosofías, sino que la fe de ustedes esté fundamentada verdaderamente en el evangelio y en la verdad de Dios. Mire, cuando uno testifica, puede llevar a la gente a Cristo, o cuando uno testifica, puede apartar a las personas de Cristo. ¿Cuántas personas e iglesias hoy en día, cuántos predicadores dicen predicar a Cristo y lo que están haciendo es alejar a la gente de Cristo? Le están mostrando una cosa que no es. Usan la Biblia, pero apartan a las personas de la verdad.
Y eso es algo que nosotros deberíamos tener cuidado. Es importante porque tú debes ser testigo lo que veamos hoy, pero también es importante, hermano, porque tú tienes que saber qué comes, qué digieres, entender qué es lo que se te está enseñando. Y eso es importante en nuestra vida cristiana. Así que Pablo en el capítulo 2 va a continuar destruyendo el gusto y la confianza que los corintios tenían en la sabiduría y habilidades humanas para que por ello no se sigan dividiendo. Recuerde que arrancó el capítulo 1 hablando Pablo, diciéndoles, recordándoles las grandes bendiciones que ellos tenían, asegurando que ellos eran verdaderamente cristianos. Bueno, la mayoría de los corintios, seguramente allí también habían incrédulos, camuflados, pero algo que Pablo ataca es la división en la iglesia, esas barreras, esas enemistades, esos odios allí pasivos, ¿no? Esos ocultos en el corazón de cada quien, que hace que estén distantes, ¿sí? Pablo ataca eso y va a varias razones. Primero que todo, el favoritismo que tienen por ciertos maestros que tampoco les estaban animando a dividirse. Eso es una cuestión de los corintios, no de los que les enseñaban. Por otro lado, también Pablo les va a hablar de que ellos no deben mezclar ni confiar en la sabiduría de los hombres, que es todas las ideologías y ciencias y filosofías de los seres humanos alejados de Dios, que trataban de mezclar con el evangelio y ese amor por la oratoria, es decir, por la elocuencia que tenían los griegos, les fascinaba. Ellos no tenían internet, hermanos, ni YouTube para entretenerse, que era lo que les fascinaba a los griegos y a los corintios, porque ellos eran parte de la cultura griega, escuchar buenos oradores. Iban a las plazas, allí se paraba alguien, incluso los discípulos de determinado maestro le pagaban para que él sostuviera largos debates y argumentara con gran estilo, con gran labia, con grandes argumentos acerca de cualquier tema. No importa que fuera la peor de todas las mentiras. Eso estaba en su cultura. Ahora ellos quieren llevarlo a la iglesia. Y Pablo por eso empieza a destruirles ese ídolo, a quitarles esa idea de la cabeza. Ya lo ha hecho y lo vimos en el capítulo 1. Ellos se habían olvidado de muchas cosas. Esa fue la enseñanza pasada. Pablo se la recuerda. Ahora vamos a ver. Y Pablo sigue en la tónica de destruir esa confianza y ese gusto por la sabiduría y las habilidades humanas. Y los quiere llevar nuevamente al evangelio, a la cruz de Cristo. Cuando el evangelio es opacado por las ideas humanas, entonces las personas empiezan a fijarse más en quién y cómo se les predica que en qué es lo que se les está predicando. Escuche esto. Cuando el evangelio es opacado por las ideas humanas, entonces las personas empiezan a fijarse más en quién y cómo se les predica que en lo que se les está predicando. No les importa si eso es verdad o mentira, ¿sí? Hoy en día es lo mismo, hermanos. Es decir, la gente se fija más en quién está al frente de ellos, no importa lo que les diga, que lo que les esté hablando, ¿no es cierto? Lo vemos en todos los medios y la iglesia, o lo que se hace decir llamar iglesia, no escapa a esas cosas, ¿no es cierto? La imagen vende, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo en mi época cuando era un niño, los presentadores de noticias eran señores bien feos, ¿sí? Pues, ¿o soy muy viejo? Yo creo que algunos de ustedes se acuerdan. Eran señores bien feos. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Arturo Abella, que era un señor como de 80 y pico de años. Y ahí salía en el noticiero del mediodía. Y ahí se veía. ¿Y quién le importaba eso? Lo único que le importaba era que el tipo llevara buena información. Estoy hablando de hace 25, 30 años atrás, cuando yo era niño. Ya más o menos se dan cuenta cuán viejo soy, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que importa para que alguien sea presentador o alguna cosa de estas? Pues la imagen, ¿no es cierto? No importa que no tenga nada en la cabeza, pero que tenga buena apariencia. Eso es algo parecido a lo que estaba sucediendo con los corintios. Ellos querían tener razones para admirar a aquel que les hablara, independientemente de lo que les estuviera diciendo. Y Pablo les dice, eso no puede ser, amigos, porque ustedes son creyentes y a ustedes se les predicó, fue el mensaje del evangelio. No se les llevó ni habilidades, ni oratoria, ni filosofía, ni ideologías humanas. Hoy importa mucho en las iglesias yo no sé cómo llamarlo, el escenario, ¿no? La escenografía, el lugar, las luces. La música termina siendo no algo que sirve para adorar a Dios, sino para crear un ambiente en los denominados cultos, ¿no es cierto? Entonces tú te pones, si yo pusiera aquí un pianito dulzón, ¿sí? Seguramente tendría más impacto en sus sentimientos. Pero de eso no se trata. Es llevar la verdad.
Y Pablo es claro en esto, ¿sí? Se pierde la importancia del mensaje hoy en día y se reemplaza por el carisma del mensajero. Miren, qué bueno es cuando las personas que nos enseñan no son tan carismáticas. Porque el carisma termina siendo un obstáculo para muchos predicadores, ¿no es cierto? La gente los admira tanto y... A ver, me explico qué es carisma, en qué sentido. El carisma es como esa personalidad atrayente que algunos tienen. Y la gente termina siguiendo más al predicador que a lo que predica, ¿sí? A veces es bueno, no sé, si hay gente que tiene carisma tampoco la vamos a culpar, pero ellos tienen que opacar eso. Eso fue lo que hizo Pablo. Tienen que ocultarlo para que resplandezca ¿qué? El evangelio de Cristo. Hermanos amados, algunos corintios admiraban la sabiduría de los hombres y pensaban que la iglesia podía valerse de ella, de esa sabiduría, para ganar personas. Entonces no es muy diferente a lo que algunos, incluso puede que en esta iglesia piensen, oiga, pero pasan años y algunos se van y mire, sillas vacías, tenemos que hacer algo. Tal vez algunos piensen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo podemos atraer? ¿Sí? Y Corintio nos recuerda que no hay nada más que hacer que seguir predicando la palabra de Dios. Punto, ¿sí? Sencillo, claro. Es que Dios no necesita de nosotros ni de nuestras habilidades. Cuando Él quiere salvar, salva. Y lo único que usa la espada de Dios es su bendita palabra bien enseñada. Eso es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener presente. Algunos querrán buscar estrategias. Ellos buscaban oratoria y filosofía mezclado con el evangelio en la iglesia. Pablo les va a decir que no. Y él se pone como ejemplo de confianza, en el mensaje de la cruz, en el mensaje del evangelio. Mire, Pablo por su educación, el hombre más educado de los apóstoles fue el apóstol Pablo. El hombre que tenía más escuela, más estudio, era el apóstol Pablo. Él podría haberse valido de cualquiera de sus habilidades y podría haber hablado de cualquier tema porque era un hombre ilustrado, no era un ignorante. Y sin embargo, él llega y nos dice en este pasaje que él no llevó con nada más y se propuso no enseñarles nada más, sino a Cristo, a Jesucristo y a que crucificado. Ese era su tema y ese es el tema de nosotros, de los cristianos. ¿Sí? Así que hermanos, hoy vamos a ver en el ejemplo de Pablo 3 cosas que ya se las acabo de mencionar, ya se las mencioné, acerca de cómo debemos testificar de Cristo a otros y en qué debemos confiar para predicar. Todo creyente, ya se los dije, inevitablemente es un testigo de Cristo. Ahora, si tú te pones el apellido cristiano, quieras o no, vas a representar ¿a quién? A tu padre. Los apellidos sirven para identificarnos con quién, con una familia, ¿no es cierto? Entonces aquí digamos en la iglesia hay varias familias y por el apellido uno sabe que son familias, ¿no es cierto? Bueno, ya los que porque nos conocemos por años, pues sabemos quiénes son familia, pero si no nos conociéramos por el apellido podríamos identificarnos. Y una persona que tenga una mala conducta, pues va a hacer quedar mal también ¿a quién? A su familia. Lo mismo pasa en el caso de los creyentes. Cuando tú tienes el apellido de cristiano, inevitablemente vas a ser un testigo de Cristo y para bien o para mal, tu conducta hablará bien o mal del Señor Jesucristo. Y por eso me parece que es importante que valoremos y atesoremos esto que Pablo nos está enseñando. Hermanos, número 1, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Qué es lo que debemos predicar los cristianos? ¿Sí? Hoy hay tantas cosas que se enseñan detrás de los púlpitos, me parece chistoso que, hermano, yo desde muy joven estoy en la iglesia y vi muchos hombres que se llamaban evangelistas y ellos iban por las iglesias y lo único que no predicaban era el evangelio. Hablaban de tema, campaña por la familia, campaña por la liberación financiera, 10 días para derrotar al diablo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Ustedes saben que es así, pero nunca se hablaba verdaderamente del evangelio. ¿Cuál debe ser el mensaje nuestro? ¿Sí? ¿Cómo se acercó Pablo a los corintios para predicarles? Ese es nuestro ejemplo. Por favor, lean nuevamente el versículo 1, se los pido. Versículo 1. Bien, primero, ¿cuál es el mensaje? Bueno,
Pablo primero que todo dice cuál no fue su mensaje o cuál no fue su forma de acercarse a ellos. Y vemos esto muy importante. Él no se llegó a ellos valiéndose de argumentos o de habilidades para persuadirlos. ¿Por qué? Porque Pablo y ningún cristiano debe pretender cautivar a alguien. Él no quería cautivarlos ni ganar discípulos o admiradores para sí mismo. Note que en la cultura griega los famosos oradores o filósofos lo que buscaban eran discípulos para ellos. Si usted lee la historia, va a ver que Sócrates y Platón y Aristóteles y toda esa gente tenía seguidores, su escuela, si me entienden, eran discípulos de ellos. Posiblemente los corintios estaban creyendo que Pablo también era como una especie de filósofo o de maestro que tenían que seguir igual que los demás. Pero él dice, yo no me valí de esas cosas. Y él no lo hacía, o él no vino a persuadirlos de cualquier forma porque él no quería cautivarlos ni hacer discípulos para sí mismo, como lo hacían estos filósofos. Lo único que Pablo estaba buscando es que ellos fueran salvados. Y eso es algo que nosotros debemos buscar cuando le compartimos y cuando testificamos a alguien del evangelio. Hay que entender algo, nosotros no le damos a las personas el mensaje que la gente quiere oír. No les damos a las personas el mensaje que la gente quiere oír, ¿sí? Y no porque seamos unas personas, no sé, problemáticas, conflictivas, amargadas y queramos siempre llevarles como malas noticias a las personas. No, nosotros llevamos el mensaje del evangelio, el que Pablo llevó, el mensaje del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero eso no es lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? La gente no quiere saber de un Salvador que fue crucificado. La gente no quiere saber de que Dios, el creador de todas las cosas, se hizo tan humilde como para dejarse asesinar por mano de pecadores para salvarlos a ellos mismos. Recuerden que el evangelio es una puñalada al orgullo humano. Es decirle, tú no tienes absolutamente nada que hacer y Dios lo va a hacer todo para salvarte. Puedes confiar en Él, decides confiar en Él o Dios te da la fe para confiar en Él. Hermanos, por eso debemos entender que no debemos valernos de cosas persuasivas, ya que nuestro mensaje no es el que ellos quieren oír. Pablo no busca un mensaje que estimulara su intelecto o sus emociones, ¿sí? Sino la salvación y la gracia mediante la fe en Cristo. Podemos llegar apelando al intelecto de las personas o a las emociones y seguramente podremos hacer algunos adeptos, pero el evangelio, que no es el mensaje que la gente quiere oír, es el único que puede salvarlos. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 4:3, yo se los leo, tranquilos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la gente no está buscando que se les predique la verdad. Las personas están buscando maestros, gente que les enseñe lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que la iglesia de Cristo no hace ni puede hacer. Bien, ¿cuál es el mensaje? Ya sabemos cuál no es el mensaje. ¿Cuál no es la forma de llevar ese mensaje? Valiéndose de argumentos o de habilidades para persuadirlos. ¿Qué mensaje le llevó Pablo? Yo quiero que lean el versículo 2, por favor. Versículo 2. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy sencillo y que quede en nuestra cabeza, hermanos. Pablo llegó con el mensaje de Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Mire, muchas personas lo buscan a uno a veces, y yo entiendo a las personas, me ha pasado varias veces, muchas veces diría yo, en que las personas buscan un consejo para su familia, digamos. O ore para que esta persona cambie, por ejemplo. La gente está buscando algo que ellos anhelan. Realmente no están buscando a Dios. Nosotros podríamos darles una terapia o podríamos guiarlos a no sé qué tipo usando versículos de manera inapropiada, llevarlos como una especie de técnica para que mejoren. Y eso sería engañarlos. Nuestro mensaje, amados hermanos,
es Cristo, Jesucristo. Y dice este crucificado, refiriéndose a la obra perfecta de Jesucristo como Salvador. Mire lo que debe estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, en nuestra lengua. Siempre que estemos al frente de personas que necesiten escuchar el evangelio, que son todos los hombres, todos, es que ellos son pecadores y necesitan a Jesucristo, el único Salvador. Que ellos merecen con justicia el infierno y todas las maldiciones que Dios pueda darles porque han sido desobedientes en extremo y han practicado la maldad toda su vida. Pero tenemos que mostrarles eso, y también que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que solo Él pueda salvarlos. ¿Y cómo lo hizo? A través de ser su sustituto en la cruz. Jesús padeció en la cruz. Él se dejó asesinar por causa de aquellos que creerían en Él. Jesús fue a la cruz para llevar sobre sí el castigo que millones y millones de pecadores que creen y confían en Él merecen sufrir eternamente en el infierno. Cristo padeció unas horas en la cruz lo que un pecador merece sufrir eternamente en el infierno. Y tenemos que llevar a las personas a Cristo. Pablo no estaba diciendo aquí que el único tema que él tuviera es el mensaje evangelístico, pero lo que sí nos está mostrando es que nuestro tema es Cristo, y que cualquier cosa que hablemos, cuando guiemos a la gente a la verdad, y que cualquier cosa que enseñemos tiene que llevar a las personas a confiar en Cristo, no a mirar al predicador, no a mirarse a ellos mismos, sino a confiar en ¿quién? En Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. No es difícil, debe ser claro, el mensaje del Evangelio de Dios. Las personas no deben escuchar de nosotros, de la iglesia, alguna idea o enseñanza que los lleve a confiar en algo diferente a Jesucristo. Dice que aquí Pablo se propuso no discutir sobre ideas humanas, sino hablarles lo que necesitaba. Miren, en la práctica, cuando nosotros compartimos el evangelio, y es que debe ser así. Tal vez algunos de ustedes estén aquí diciendo, bueno, eso a mí no me afecta porque como yo no le hablo a nadie. Bueno, quiero decirte que deberías estar muy preocupado por eso. Muy preocupado por eso y arrepentirte. Pero yo quiero decirte que el interés de todos los cristianos es de una u otra manera testificar, hablar a otros de Cristo. Nosotros no vamos a entrar en discusiones. Desde muy joven salía a veces, en ocasiones hasta contratados, íbamos por las calles. Bueno, y me pongo como ejemplo en el sentido de que es lo que yo viví, lo puedo compartir. No me estoy exaltando a mí mismo, es algo que todos los creyentes deben hacer. Pero me acuerdo saliendo por las calles y encontrándome con personas, y el tema a que siempre me querían llevar era temas, digamos, como por ejemplo la Virgen. No, pero es que la Virgen es la madrecita y ustedes no creen en ella y la de eso. Y uno, inicialmente yo, en mi inmadurez, entraba en esa discusión, ¿no es cierto? Y les quería probar que la Virgen no era la madre de Dios. Y ciertamente uno no debe aceptar lo que ellos están diciendo, pero tiene que no dejarse meter en sus argumentos y en sus discusiones, sino llevarlos ¿a quién? A Jesucristo. En ocasiones uno tendrá que decirle a la persona, escucharla y después decirle, bueno, usted me acaba de decir eso, yo quiero que usted me regale 3 minutos para hablarle algo. ¿Sí? No es que no podamos argumentar, hay ocasiones en que hay que hacerlo. Pero hermanos, nuestro mensaje es muy sencillo. Es la cruz, es el evangelio, es el perdón, la reconciliación, la paz que hay en Cristo y en su sacrificio. Miren, el evangelio lo es todo. La gente dice, yo necesito tener un buen hogar. No, usted no necesita tener un buen hogar, usted necesita a Cristo. ¿Creen eso o no, hermanos? ¿Sí o no? Mire, la gente sin Cristo puede tener buenos hogares. ¿Sí o no? Pues digo, de acuerdo a la medida de ellos. Yo conocí hogares donde la señora mandaba, era un matriarcado. Y la señora con vara de hierro regía. Y esa señora ahí. Y los hijos andaban y todo el mundo salió adelante. Y uno dice, no funcionó. ¿Funcionó? En términos humanos, sí. ¿Glorificó a Cristo? No. ¿Será que la novia de Cristo se impone a su Señor? ¿Será que la iglesia le da órdenes a Cristo? Hermanos, por eso tenemos que entender que en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Mire, la gente se llena a veces de tantas depresiones y dudas
En Cristo hay paz, en Cristo hay reconciliación, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay razón para vivir. Yo no puedo aceptar que un verdadero cristiano me diga, no encuentro sentido a la vida. Por favor, no. ¿Dónde estás parado? Tú no eres un hijo de Dios, entonces. Nosotros no tenemos esas dudas. Sí, a veces lo pueden dar una mala pasada a los sentimientos, pero yo sé para quién vivo. Como decía Pablo, muera o viva, para él, Señor, del Señor soy. Y esa es una realidad nuestra. Así que el mensaje de la cruz, que es el que nosotros debemos compartir, trae a las personas razón de vivir, esperanza, alegría, consuelo, y es el norte de todo lo que hacemos. Las personas en el mundo trabajan por plata, y nosotros pues también necesitamos la plata, ¿no es cierto? Pero sabemos que nuestro trabajo no se trata de simplemente obtener un dinero. Hay gente que es bien torcida en sus trabajos y obtiene más dinero del que se gana, ¿sí o no? A veces se da. Pero nosotros no estamos buscando eso. Estamos buscando honrar a Cristo, incluso con nuestro trabajo y la forma en que lo hacemos. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio es lo que la gente necesita. Efesios 3:8 dice, a mí, hablando Pablo acerca de la predicación del Evangelio y del testimonio que él daba, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fascina como lo dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Hay algunos, incluso que se dicen cristianos, que creen que el evangelio es pobre, es una cosa de domingo, no afecta sus vidas, sus pensamientos, sus motivaciones, sus deseos. Ese evangelio no es el evangelio, ellos no lo tienen. Cristo afecta todo, es de inescrutables riquezas, quiere decir algo que no tiene fin, que es muy grande, que no se puede contar las riquezas de Cristo. Y no está hablando de dinero. Está hablando de todas las bendiciones espirituales que hay en el Señor. Tú lo ves de esa manera. Seguramente si en tu vida es así, tú no tendrás problema en hablarles a otros de Cristo y testificarles. Ya entonces hemos visto en los dos primeros versículos cuál es nuestro mensaje. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje es Cristo, la cruz, la salvación, el evangelio, no es otro. Y por lo tanto no nos paramos basados nos valemos de argumentos diferentes al evangelio para tratar de persuadir a las personas. Pero también Pablo aquí nos recuerda, nos muestra cuál debe ser nuestra actitud para testificar de Cristo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. Yo le pido a usted que lea el versículo 3, por favor. Versículo 3. Amén. Vuelvan a leer, que estuvo muy cortico, ¿no es cierto? Léanlo otra vez. Sí, ese es. Eso, muy bien. Miren, ¿qué actitud tuvo Pablo? Primera, de humildad. Pablo fue humilde para testificar de Cristo. Pablo, aunque era apóstol, se dirigió a ellos con humildad, no exaltándose a sí mismo, haciéndose pequeño para no ocultarles a Cristo. ¿Sí? Qué peligro es ese renombre que muchos hombres se hacen en el evangelio hoy y que las personas lo lleven a ellos, sí, de cierta manera, los lleva a confiar más en esos predicadores que en el mismo Señor Jesucristo. Y escúcheme, no estoy hablando en este momento simplemente del común de las iglesias evangélicas que sabemos que ha hecho de sus pastores y de sus, entre comillas, falsos apóstoles. No, falsos apóstoles bien, entre comillas apóstoles. Ha hecho de ellos una especie de ídolos. No hablo de esos. Aún está pasando dentro de las iglesias reformadas. Hay personas que han llegado a exaltar tanto a un predicador que pareciera que lo que él dice es así. E incluso a veces desatienden la enseñanza que hay en su propia iglesia. Y aunque creo que muchos de esos hombres no están buscando ese reconocimiento, ni ellos quieren ocultar a Cristo, tengo que ser claro, creo que muchos de ellos no lo están haciendo de una manera equivocada. Sí, la gente, porque es que esa idolatría todavía está en nuestro corazón, hermano, así sea de forma sutil, quiere elevar a ciertos hombres a un nivel. Quieren tener algo que palpar para admirar.
no quieren simplemente descansar en Jesucristo y confiar plenamente en Él y verlo a Él. Entonces Pablo no hace eso. Dice que Pablo fue con temor, con temblor. Eso se refiere a que él fue humildemente a ellos, ¿sí? Él era muy cuidadoso porque entendía su responsabilidad y sabía que lo que él estaba haciendo tenía que tener mucho cuidado y ser muy serio en lo que estaba haciendo, ¿sí? Tenía que ser muy cuidadoso con lo que estaba haciendo. Hay cosas que nosotros hacemos como de costumbre, ¿no es cierto? No le ponemos mucha atención porque como que ya las sabemos hacer, ¿sí? Entonces no requiere como mucho cuidado, ¿no? Me dicen que las personas que manejan, ¿no? Yo nunca aprendí a manejar, sé manejar bicicleta, pero el resto otros no. Pero la gente que maneja ya con experiencia, ¿qué hace? Ya creo que maneja y ni siquiera, o sea, simplemente es una reacción, ¿sabe? Como, ni siquiera mira, ¿no? Es como esas secretarias de antes, ¿no? Que practicaban la taquigrafía, no veían y hacían todo, ¿no? Porque ya cogían experiencia y no tenían cuidado, simplemente sabían lo que estaban haciendo. Era una cosa como más intuitiva que pensada, ¿sí? Pero cuando una persona está aprendiendo a manejar, tiene tanto temor que todo lo piensa, ¿no es cierto? Tengo que meter acá, tengo que cuidarme acá, ¿será que puedo girar un poquito más el volante o de pronto termino ahí en el andén? ¿Sí? Esto para ilustrarles simplemente que la idea que sugiere acá es que Pablo no tomaba el predicar el evangelio como una cosa más. Como que yo me paro acá y ya soy profesional y yo sé qué tengo que decirles a ustedes. Y ya sé cómo, discúlpenme la palabra, tramarlos. Ya sé cómo sacar una lágrima. Ya sé cómo saber y qué decirles para que ustedes estén felices. No, él iba con cuidado, con temor. No es que estuviera aterrado de lo que iba a hacer, sino que él sabía que estaba en juego el alma de esas personas y la edificación de ellos. Por eso, amado hermano, cuando testifiquemos de Cristo, nosotros no tomemos eso a la carrera. Sepamos que así sean 2 minutos que tengamos, solo 2 minutos para hablarle de Cristo a alguien, debemos hacerlo con temor y con temblor. Porque, hermanos, y a mí me ha pasado que en muchas ocasiones tal vez sea la última oportunidad que uno tenga para hablarle a esa persona. Así que Pablo tenía cuidado con eso. Él era muy cuidadoso, entendía su responsabilidad. Ahora, ese temor, no lo asustó, más bien. El temor no lo asustó, sino que lo llevó a ¿qué? A confiar más en Dios, porque posiblemente algunos de ustedes digan, no, es que eso es tan serio de predicar el evangelio. Y he escuchado a algunos hermanitos decir esas cosas tan tontas. Es que es tan serio predicar el evangelio que yo mejor me callo. Por favor, qué excusa tan tonta. Eso tiene que llevarte a ti ¿qué? A confiar más en Cristo. Muchos dicen, es que yo no puedo. Y bueno, tienes razón, tú no puedes, pero sabes que confía en Dios. Ya lo que se te ha enseñado es suficiente para que tú puedas hablarle a alguien de Jesús. Amados hermanos, la actitud debe ser humilde. ¿Qué dice el versículo 4? Por favor, léanlo. Demostración del Espíritu y de poder. Y muchos hermanos se agarran de esto para decir que es que Pablo, sí ve que Pablo no llevaba tanta predicación, sino que él llevaba era milagros, poder y fuego, dicen, ¿no es cierto? Pero Pablo no se está refiriendo a eso. En el contexto no hay nada que sugiera eso. Hermanos, sí, Dios puede obrar milagros, claro que lo creemos. Pero nadie tiene que ver un milagro para ser salvado. De hecho, muchos en la historia vieron milagros y no fueron salvados. Un milagro no le añade la fe. Y Jesús hizo muchos milagros porque en el caso particular de él lo hizo para demostrar que él era Dios y que él es Dios. Pero nosotros no tenemos que demostrar nada de nosotros. Tenemos que llevar un mensaje. Pero hermanos, ese mensaje es poderoso. Cuando tú le compartes a alguien del evangelio, no es como hablarle a alguien acerca de la novela o de lo que pasó en tu colegio o de lo que viviste en un paseo con tu marido. No, no es igual. Cuando tú testificas a alguien, si Dios obra en gracia sobre esa persona, el poder de Dios se activa para salvarlo. No hay mayor poder que el que salva a un pecador. El poder del Espíritu Santo.
A veces hablo con mi esposa y tantos años que nosotros hemos podido de pronto vivir en el ministerio, bueno, yo, el ministerio acompañándome, pero ambos hemos podido ser testigos de muchas personas que han llegado a la iglesia donde estamos anteriormente. Y saber que a veces uno puso tanto empeño en algunos creyendo que con técnicas y con ciertos acercamientos y relaciones se podía cautivar a esa persona para que fuera cristiana, y saber que al final terminaron alejándose del Señor porque pues seguramente nunca fueron de Cristo, y otros a los cuales simplemente se les compartió el evangelio y hasta a veces se les descuidó, pero siempre y con el tiempo demostraron verdadera fe en el Señor. Entonces esto nos debe llegar a una cosa muy importante, ¿saben? Que debe tenerle la iglesia en la cabeza. El poder no está en el predicador, el poder está ¿dónde? En la palabra. Por eso usted no debe buscar predicadores, sino buena enseñanza. ¿Sí me entienden? Pablo no era el tipo más pintoso, ahorita lo vamos a ver. Pablo no era el tipo, de hecho nos sugiere que Pablo tenía una apariencia, no sé cómo decirla, descuidada. Pablo no era una pinta, hermanos. Y otra cosa, para los corintios que estaban acostumbrados a tremendas disertaciones y tremendos argumentos y tremendos oradores, para los corintios, para muchos de los corintios, especialmente los detractores de Pablo, porque en la iglesia de Corinto había muchos detractores dentro de ellos, del apóstol. Pablo no era un buen orador. Pablo no sabía hablar, según ellos. Y sin embargo, él fue fiel. Les compartió el evangelio. Y muchos fueron salvados. Les voy a leer 2 Corintios 10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿A quién se están refiriendo? A Pablo. ¿Saben qué estaban diciendo los detractores dentro de la iglesia? Porque es que los pastores a veces también tenemos detractores dentro de la iglesia. ¿Saben qué estaban diciendo los corintios de Pablo, algunos? Estaban diciendo, Pablo escribe, y es como muy valiente cuando escribe. Se los voy a hablar en el lenguaje del siglo XXI. Pablo es gallito cuando escribe, él es fuertecito, ¿no? Pero cuando está aquí, ese no tiene presencia de nada y ni sabe hablar. Eso es lo que ellos estaban diciendo de Pablo. Pablo fue humilde y confió en el Señor. Tal vez otro, escuchando esto, diría, uy, no, la próxima vez yo tengo que ponerme como más pintoso, me voy a comprar un buen traje y tengo que aprender un curso de oratoria y aprender ciertas técnicas filosóficas para que ellos lleguen y me crean. Pablo dice, no, yo solamente fui a ustedes con el evangelio y punto. Porque es lo único que ustedes necesitan. La confianza, hermanos, de quien testifica no está en sí mismo, no debe estar en sí mismo, no debe estar en nosotros mismos, sino en Dios, quien actúa por la palabra. Dios no necesita de nuestras habilidades, sino de nuestra fidelidad a la palabra. Miren, en la historia de la iglesia han habido buenos comunicadores. Han habido hombres que se destacaron por ser muy buenos comunicadores, personas que sabían hablar, digámoslo en palabras sencillas, que sabían hacer uso de la palabra, que cautivaban sus audiencias. Uno de ellos era Spurgeon, otro era George Whitefield, que fue un gran evangelista y que predicaba al aire libre. Dicen que aparte de ser un gran predicador, era muy dramático en sus predicaciones. Y eso fue usado por Dios para salvar a muchos. Pero ¿saben que esos hombres nunca confiaron en sus habilidades, sino en la palabra? Estoy seguro que ellos no le dedicaban tiempo a la forma en que se expresaban y más a lo que tenían que decir, a lo que tenían que enseñar. Pero también vemos en la historia de la iglesia personas que no tuvieron mayores habilidades para hablar y tampoco tenían presencia, como Pablo lo están describiendo acá a los corintios. Y sin embargo, igualmente Dios los usó para salvar a pecadores perdidos. Dice un hombre, Jonathan Edwards, que algunos hemos ya escuchado por lo menos su sermón acerca de pecadores en manos de un Dios airado, uno de los grandes predicadores norteamericanos. Este hombre
Jonathan Edwards era muy ilustrado, él no era un ignorante. Fue un hombre que se graduó de la Universidad de Yale y llegó a ser rector de la Universidad de Princeton, siendo predicador. Él llegó a esas instancias, digamos, a nivel humano. Pero saben que ese hombre nunca se valió de su habilidad intelectual para predicar el evangelio. Dice que él tenía tanto temor de valerse de sus habilidades naturales para predicar el evangelio que lo que hacía era leer el sermón desde el púlpito. Ustedes se imaginan una hora con este calor, uno leyendo, y ojalá en un tono lento, porque en esa época, estamos hablando de hace 400 años, no, la cosa no era como de histrionismo, era todo muy solemne, muy cuadriculado, y sin embargo hubo un gran despertar en los Estados Unidos. En ese momento, muchos se convirtieron a Cristo a raíz de esas predicaciones leídas. Hermano, eso prueba que el poder no está en ti y tú no deberías temer en testificar de Cristo, sino que deberías confiar en el poder de Dios, que está donde, solo en la palabra. Pero entonces ya hemos visto cuál debe ser el mensaje, la cruz, el evangelio y nada más. Hemos visto cuál debe ser la actitud. La actitud debe ser humilde. No vamos allí nosotros como los que sí sabemos y la gente no sabe, y entonces que usted no sabe nada y yo vengo es aquí a iluminarlo, sino debe ser muy humilde, no valiéndonos de ardides ni artimañas humanas, y debe ser confiada en el Señor, no en sus habilidades. Pero también veamos cuál debe ser el propósito, para ir terminando hoy, cuál debe ser el propósito de nuestro testimonio, de nuestra predicación, de cuándo testificamos, cuál debe ser el propósito. Por favor, lean el versículo 5, se los pido. Mire, yo les llevé un solo mensaje, el evangelio a Cristo y a este crucificado. Número 2, fui humildemente delante de ustedes, temiendo valerme de otras cosas y no dar lugar a la gracia de Dios que actúa solamente a través de la palabra. Y fui confiado en Dios y no en mis habilidades. ¿Para qué? Para que ustedes no confíen en el mensajero que Dios envía, sino confíen en Dios. Confíen en el que da el mensaje. Pablo quería que ellos confiaran en Dios y no en el mensajero que Dios enviaba. Su fe debía ser fundamentada en la palabra y no en Pablo. Al enseñarnos y motivarnos con la palabra en la iglesia, buscamos estar todos fundamentados en Cristo, no en hombres, no en emociones y no en simples creencias religiosas. Hermano, yo creo que una buena definición para una iglesia que busca al Señor, que busca agradar a Dios, donde hay gente salva que está queriendo ser santificada, es una iglesia bíblica. ¿Saben por qué? No porque esté en nuestro letrero. Creo que es la mejor identificación, más que reformada o cualquier otra cosa. ¿Saben por qué? Porque es que todo tiene que girar en torno a la Escritura. En ella está la autoridad. En ella está el poder. Nosotros cuando nos relacionamos como hermanos, sí, claro, podemos ver un partido y compartir un almuerzo y hacer algún chiste, por supuesto. Pero toda nuestra relación tiene que girar en torno a la Escritura, lo que la Biblia enseña. Cuando vemos un hermano desanimado, cuando vemos una persona en pecado, cuando tenemos algún conflicto con alguien, cuando estamos decayendo en nuestra fe, ¿qué es lo que nos tiene que motivar? ¿Qué es lo que nos tiene que corregir? ¿En qué debemos compartir? ¿Qué debemos compartir los unos con los otros? La palabra. Eso es lo que nosotros debemos buscar. ¿Para qué? Para que las personas no dependan de una iglesia, de un grupo de personas o de un predicador, sino dependan ¿de quién? De Cristo. Hermanos, la iglesia es absolutamente importante para el cristiano y la iglesia local es absolutamente necesaria para cualquier hijo de Dios. Eso no está en discusión, está en la Escritura. Pero nosotros debemos saber que los predicadores y los pastores pueden cambiar, pueden dejar de ser y puede venir otro pastor, otro predicador. Y los hermanos de la iglesia, con el tiempo hasta descubrimos que algunos no eran ni hermanos. Y puede que salgan, o pueden que no los veamos más, o puede que simplemente otros, aunque sí sean hermanos, sean difíciles. Y si a nosotros nos motiva es el hecho de que tenemos una excelente relación con los demás, aunque debe ser así como cristianos, pues simplemente nuestra fe, entre comillas, va a decaer. Pablo decía, yo no quiero que su fe esté fundamentada en cosas de hombres,
sino esté fundamentada en ¿quién? En Dios. Y eso solamente se logra cuando las personas tienen clara en su cabeza y en su corazón la palabra del Señor. Amados hermanos, debemos predicar de tal forma que Dios nos use para salvar a personas. ¿Cuál es nuestro propósito? Predicar de tal manera que Dios nos use para salvar personas, no para que parezcan que son salvadas. Hay 1000 formas de ser adeptos, seguidores de una creencia o de una iglesia, pero solo una de ver gente salvada, y es a través del mensaje claro de la palabra de Dios. Mira que cuando tú te acercas a alguien, o especialmente, porque sé que es el interés de todos nosotros, que nuestra familia sea salvada, nosotros podemos usar formas y estrategias para que ellos se convenzan y parezcan cristianos. Pero ¿será eso bueno? Me pregunto yo. ¿Tendrá algún propósito? ¿Glorificar a Dios primero que todo? No. ¿Nos servirá a nosotros de pronto para calmar conciencia? No, mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi hijo, sí va a la iglesia. Y bueno, es bueno que vengan a la iglesia, sin duda. En la situación en que estén es bueno que vengan a la iglesia. Pero hermanos amados, no buscamos que la gente simplemente parezca cristiana, sino que lo sea. Todos nos hemos preguntado cómo podemos. Yo lo digo porque hablo con los hermanos y muchos, su gran inquietud y dolor, algunos hasta con lágrimas en los ojos me lo han dicho. Están preocupados por sus familias, les duele lo que les ha pasado con ellos. Muchos de ellos no creen, son duros, ni siquiera es que no crean, es que no quieren saber nada de Dios. Y a veces los hermanos como que indagan y preguntan de qué forma pueden ganar a esas personas para Cristo. Y yo tengo que decirle lo que Pablo dice. Tú tienes que vivir la palabra y predicarle la palabra. No se trata de que cada día, hasta cuando se laven los dientes, tú les estés repitiendo versículos a ver si así se les sale el diablo y entra Dios. Porque hay gente que lo toma de una manera equivocada. Creen que predicar la palabra es ser absolutamente intensos y agobiantes con las personas. Pero también, hermanos, hay que entender que nosotros no debemos callar. Hay otra gente que es más elegante y dice, no, mi testimonio habla. Entonces yo no tengo que hablar. No, mijitos, el evangelio es un mensaje. Eso tiene que ser comunicado, hablado. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y den testimonio sin hablar. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen, hablen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Algunos dicen, pues yo no soy tan intenso con mis hijos. Pues nunca hacen un devocional o muy de vez en cuando lo hacen. Que es la forma en que Dios puede salvar a su familia a través de la enseñanza de su palabra. Por supuesto, de la palabra de Dios acompañada de un buen ejemplo. Claro que sí. Pero note algo, si usted no testifica con su boca y les comunica el evangelio y enseñándole la palabra, sus hijos pueden ver en usted una buena persona y convertirse a usted y no a Cristo. ¿Cuántos hijos de cristianos al final de sus días, al pie de la tumba decían, mi mamá era la mejor mamá del mundo y ella sí creía en Dios, pero tremendamente, y oraba por mí y alaban a su mamá, pero no pueden alabar a Cristo porque ellos nunca creyeron? Y tal vez esta señora que trató de darles buen ejemplo con su vida y está bien, nunca les comunicó la verdad en la palabra sistemática y continuamente. Porque el poder no está en su testimonio. El poder no está, hermanos amados, en el buen ejemplo que usted... No, el poder no está ahí. El poder está donde? En la palabra. Venga a la iglesia y empápese de la palabra. No se distraiga, no piense por ahí en otra cosa. No esté pendiente de su celular, del niño de al lado. No esté pendiente de eso. Escuche la palabra, atesórela, vívala y ¿sabe qué? Comuníquela. Ese es nuestro llamado. Ay, pero es que pastor, yo no sé hablar. Qué bueno que no sepa hablar, porque cuando hay un convertido, la gloria ¿para quién va a ser? Para Dios. Usted simplemente tiene que decir que Cristo es el Salvador y que las personas, porque son pecadoras, merecedoras del juicio y del castigo eterno de Dios, deben confiar solo en Él, quien murió en la cruz por sus malvados pecados, y que deben arrepentirse de todo lo que han hecho y empezar a vivir para Cristo.
conforme a su palabra. ¿Es muy difícil eso? Ah, pastor, pero no se van a convencer, hermano. No dude usted. Dude de sus argumentos, dude de sus estrategias. No dude del poder de la palabra. Pero pastor, yo ya les he dicho eso muchas veces. Ore y siga testificando. Aproveche cada oportunidad, hermano. A mí me fascinan las Navidades. Porque en la Navidad, bueno, uno se reúne con su familia y ahí aprovecha y dice, ¿sí saben qué se está celebrando hoy, no? Algunos dicen el nacimiento de Papá Noel. Ah, brutos. No, hoy se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Ustedes saben quién es Cristo? Hermano, en un cumpleaños. No que tú seas intenso y llegues, aleluya, vamos a imponer manos o alguna tontería de esas. No, pero tú aproveches un momento y digas, yo quiero orar por esta persona. ¿Saben por qué? Porque esta persona está aquí por la gracia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Todos nosotros pasan los años y se nos olvida quién es el que nos da el regalo de la vida. Y ¿saben una cosa? No es simplemente que ustedes reconozcan que Dios es quien les da la vida, sino si están viviendo para Él y se han rendido a su Hijo Jesucristo. Y bueno, paro ahí porque si no empiezo otra predicación. Y salimos a la 1 y uno de ustedes se angustian porque los derechos del cristiano. Hay que salir a las 12. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, yo quiero decirles algo. Aquí nos da la forma, el método, digámoslo así, el método, la manera en que nosotros debemos testificar de Cristo. Primero que todo, llevando el mensaje que es la cruz, el evangelio. Segundo, con la mejor actitud. ¿Y cuál es esa? Positiva, no, humilde. Humilde, confiando en Dios, no en nosotros. Si las personas quieren pelear, ellos no van a pelear con nosotros. Si nos insultan, no vamos a responder con insultos. A mí me ha pasado muchas veces, la gente me insulta. A veces uno les dice, soy pastor, y dicen, usted es ladrón. Y yo podría empezar a sacar los derechos y la Constitución y el delito de odio. Que ahorita hay un delito de odio, ¿no? En las leyes. No, yo no me voy a pelear con ese. Le digo, pero ¿usted por qué dice eso? ¿No? Señor, ¿usted me conoce? No, yo quiero hablarle de algo. Hermanos, ¿saben una cosa? A la mayoría de personas que yo les he predicado no han sido salvadas. Sí, tengo que decirle la verdad. Pero he dado testimonio de Cristo. No me estoy exaltando. Es que, ¿por qué les parece exaltarse algo que todos deben hacer? Yo simplemente estoy tomando mi caso. Que seguramente es el caso de ustedes también. Testificamos a las personas. Eso no nos debe desanimar. Pero entonces, ¿dónde está el poder si no se convierten? No dudes del poder de Dios. Tal vez hoy no sea. Tal vez no sea mañana, tal vez no sea en un año, pero podemos confiar que llegará el día en que esa palabra que les fue sembrada por la soberana voluntad de Dios dé frutos. Dé frutos. No te rindas. No te rindas. Predica. Predica, hermano. Usted no necesita de grandes habilidades, ni de gran conocimiento, ni de labia para compartir el evangelio, sino solo ser fiel al mensaje. ¿Saben otra cosa, hermanos, que podemos aplicar de esta enseñanza? Aparte del hecho de que nos muestra cómo debemos predicar el evangelio y la importancia de no basarnos ni en estrategias ni en ideas de hombres para compartir la palabra, sino la mera cruz y el mero evangelio. También está el hecho de que en la iglesia no hay ninguna justificación para que nosotros nos dividamos y nos distanciemos en base a opiniones, a ideas o habilidades humanas. Algunas personas, como les pasaba a los corintios, puede que le guste más la manera de predicar de una persona que la otra. Pero nosotros no debemos estar viendo al hombre, sino la enseñanza, y no el estilo, sino lo que enseña. Y deberíamos nosotros estar dispuestos a recibirlo en nuestro corazón. Porque independientemente de quién sea la persona, si Dios da dones a la iglesia de enseñanza, que no son muchos los que tengan esa habilidad dada por Dios, deberíamos estar muy agradecidos y alentar a esos hermanos a que sigan predicando la palabra. Nunca cojamos a los predicadores o los que enseñan para ahorcarlos y decirles que tengan que enseñar o hacer las cosas de una manera diferente. Si es que están predicando la palabra. Obviamente, si no lo están haciendo, sí hay que decirles que se enfoquen en la palabra, claro.
Pero si lo están haciendo, nosotros no tenemos que esperar otra cosa de ellos. Yo fui joven y escuché a muchos predicadores, ¿saben? Y tengo que reconocer que siendo un muchacho a mí me fascinaban los que echaban más chistes. Y saben que yo creo que el humor es válido a veces dentro de la misma enseñanza. Yo no desconozco eso. Creo que eso puede tener su parte. Siempre y cuando intentamos que esto no es un stand-up comedy, ¿no? Porque eso sí ya sería desviado. Pero me fascinaba porque era un muchacho y me gustaba así. Cuando iba a cierto predicador yo me entusiasmaba porque sabía que íbamos a reír. Ahora, pues no nos decía nada, pero la pasaba uno bueno. Y entonces la gente decía, ese hermano sí tiene unción. Lo que la gente conoce como unción. No, hermanos, no confundamos eso. Que se nos enseñe la verdad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has sido lo suficientemente expuesto a la palabra de Dios como para que hayas puesto tu confianza en Jesucristo? Tú que estás viniendo a la iglesia, ¿estás escuchando la palabra atentamente y recibiéndola en tu corazón como para que Dios haga un milagro en tu vida y te dé la fe que necesitas para ser salvado? Si tú quieres cambiar tu vida, amigo o incluso hermano que tal vez aún no tiene claras las cosas, tú no debes estar buscando en otro lado, sino en Dios y en la Escritura. Miren, la Biblia no nos dice con quién nos vamos a casar, pero sí nos dice cómo debemos casarnos y cómo debemos vivir nuestro matrimonio. Sí, no nos dice te vas a casar con Juanita. Eso ya es problema suyo. Pero sí te dice cómo debes vivir con esa persona. La Biblia no te dice dónde vas a trabajar o en qué empresa, pero sí te dice cómo ser un empleado que glorifique a Dios. Y sabes que todo eso te va a llevar a una cosa, que bien sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en cualquier otra cosa que te va a guiar siempre aquí a Cristo y a decir, todo esto vale la pena porque sé que en lo que hago puedo glorificar a Cristo y dar testimonio de que Él ha transformado mi vida. Hermanos, que así sea y que la gloria de Cristo brille a través de su palabra en nuestras vidas. Que esta iglesia, así seamos solo 10, 20, 30 o 1000, no sé cuántos Dios nos conceda, sea reconocida ante Dios por ser fiel a la palabra. Que nos critiquen porque, como me enteré hace unos días, ya con eso termino, una iglesia por acá cercana, cuando alguien les preguntó acerca de nosotros, decía lo siguiente, y créame, fue cierto, ¿sí? Una iglesia por acá cercana decía de nosotros lo siguiente, esta congregación decía, en esa iglesia predican bien, pero es aburrida. Y yo decía, qué gran halago. Tal vez ellos no lo dijeron de esa manera. Pero, hermanos, yo de ser aburrido me lo aguanto. No me aguantaría que me dijeran que no estamos enseñando la Escritura. Amén. Que te conozcan a ti. Tal vez no es tan dicharachero. Bueno, si lo eres, tampoco es que necesariamente sea malo, pero tal vez no es tan dicharachero, pero es un hombre de la palabra, es una mujer de la palabra. Amén. Oremos. Padre, yo sé que